Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo click, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo play. Estamos como siempre en vivo y en directos, insertos en Noticias Televisión, Avenida Perón 370 como siempre. Y como están viendo ustedes acá, es el contenido, como obviamente lo tienen que tener en el televisor, como lo tenemos nosotros acá, Van al buscador de voz, ponen así, métale PF, están en vivo los pibes, ver los goles, nos gusta mucho disfrutar y ver los goles en pantalla completa, así que estamos muy contentos de poder tener todos los goles de esta fecha, el clásico de Henderson que se lo llevó la Juve, el clásico de Peguajó entre Deportivo y Estudiantes, que se lo llevó Estudiantes en condición de visitante, con 15 minutos finales muy lindos. Bueno, partidazo el partido de la fecha, seguramente, en el que estuvo mi compañero Alejandro y Angie Bachina, el partido entre Cadete y Huracán. Para eso la gente va, paga una entrada y para eso es la mejor liga del mundo, para ver cosas lindas. Y obviamente ver goles. La gente quiere ver goles, quiere ver gritos y quiere ver mucho, pero mucho calor. Quizás estamos entrando en la recta del medio, ¿no? En la columna vertebral del campeonato. Aún no hay mucho para decir. Sí que Progreso ganó un partidazo, un partido picante ante el puntero Calaveras en condición de local. Y bueno, seguramente vamos a estar analizando todas las jugadas, los goles y obviamente con invitados en el piso. Hoy Pepo Sanchez de Progreso de Juan José Paso. Una persona cuando le dicen Pepo Sánchez es Progreso de Juan José Paso, más allá de que haya vestido otra camiseta, hasta el otro equipo de la Ruta 5. Vamos a estar charlando también con un protagonista de Cadete que es Esteban Aquino. Así es. Que fue quien convirtió el primer gol y los restantes fueron de Edwin, ¿verdad? Estamos bien. Y obviamente para mí una de las figuras de la cancha, más allá del golazo del Mansa Ríos, el Viri Inchauspe, Bautista Inchauspe. ¿Está bien? Está perfecto. Bien, perfecto. Caras cansadas, caras largas, pero caras buenas. Así que sepan comprender estas caritas que han hecho de todo el fin de semana, que tuvieron cumbión, que tuvieron hockey, que tuvieron automovilismo, pero siempre estamos en vivo y en directo para cumplirles a ustedes que están del otro lado y para darles la bienvenida a este programa que se llama Que Gire. Hoy hay asado también, che. Qué lindo es terminar y qué lindo es arrancar una semana un lunes y qué lindo es terminar un programa con asado, así que vamos a agradecer a Carnicería Don Alonso. No sé qué se me ocurría, recién charlaba con Ale, que ahora lo voy a presentar, y decía, che, a Don Alonso le vamos a tener que subir la publi, digamos, subir más cosas de la publi. ¿Sabes qué se me ocurrió una idea, amigo? A ver. ¿Y si le ponemos a la parrilla, en vez de aplausos para asador, parrilla Don Alonso? La parrilla nuestra que tenemos acá. O sea, bautizar el espacio. Claro, como que la parrilla se llame Don Alonso. Me gusta. ¿Te gusta? Y porque otra carne, al momento otra carne... No ha tocado. No ha tocado. Tiene exclusividad. Así que le mandamos un gran saludo a Gustavo y a la gente de la familia Carnicería Don Alonso, que en breve se mudan enfrente y van a tener un local hermoso en calle Rawson. Y como siempre, agradecerle a toda la gente que también hace posible este programa, que hace posible que estemos en todas las canchas. Fútbol femenino, tercera división y primera división, así que estamos muy, pero muy contentos. Amigo, sí. Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, excelente. Muy tranquilo. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Cansado, sí. Cansado, contento, pero todavía no llego a procesar todo. Ajá. ¿No te sucede a vos? Pasa que no sé si hay lugar para procesar. Claro, exacto. Últimamente. Me gustaría en un momento... Donde terminó una cosa, está haciendo otra. Exacto. Y como que se superponen las cosas, ¿no? Claro, también. Un poquito de coberturas de evento, un poquito de producción, un poquito de ir a las canchas, un poquito de ir a las carreras, un poquito de ir al hockey, un poquito también de siempre cumplir con nuestros clientes, porque obviamente estamos en el proceso de irnos al Mundial, así que seguimos ahí en esa recaudación de publicidades, con ventas de contenido y demás. Pero también es una realidad que el sábado tuvimos cumbión y que se hace difícil estar tempranito con los ojos bien abiertos. Arrastrando el ala. Pero bueno, tenemos un equipazo. Hoy, por favor, no me dejes que me olvide de nadie. Hoy más que nunca, en realidad lo tenemos que hacer todos los programas. Tenemos que mandarle un gran saludo a todo el equipo que estuvo haciendo la cobertura el fin de semana. No me quiero olvidar de nadie. A ver, el sábado en el hockey estuvo Agus Olmo. Sí. Sola. Perfecto. Cinta de capitana total. En hockey. El sábado estuve yo en cancha de San Martín. ¿Con quién estuve ahí? Estuviste en San Martín. Perfecto, con Justi Morini. Con la Justi. El sábado no hubo más partidos. Pará, me estoy olvidando de algo. ¿Qué más hicimos el sábado? Hicimos cumbión. ¿Y qué más? Hicimos streaming de kickboxing. Streaming de kickboxing, amigo. Claro. Ahí estuviste con Emma haciendo el streaming de kickboxing también. Sí. Y obviamente, pasando ya el domingo, el día domingo,
Voy a analizar y voy a seguramente saludar a todos. Si me olvido de alguien, por favor, díganme, mándenme un mensajito. Toto Burratini, que hoy tuvo debut también en un medio colega, y así que le deseamos muchos éxitos a Toto ahí con Emi, pisando la cancha en FM City. Toto Burratini, también le voy a mandar un gran saludo a las dos chicas de Henderson que estuvieron cubriendo el clásico, Alma y a Sabina o Priscila. Priscila Sabíñez. Siempre me las confundo. Bueno, Santi que se comió el automovilismo enterito. Mañana hay programa de automovilismo y Santi tempranito, responsable, matecito, bien desayunado, bien dormido, muy profesional. Se fue hasta Deró, al autódromo de Deró, a cubrir la fecha de la categoría Crash y que mañana seguramente vamos a estar haciendo el programa con invitados, obviamente. Y me estoy olvidando de alguien, la Juli Barontini. Juli Barontini que estuvo... Juli Barontini dice, él estuvo en Curarú. En Curarú. Voy seguramente, estoy para el asado, no quise confirmar, pero me llevo mi viandita porque soy vegetariana o soy vegana. Algo así. Así que dije, bueno, amiga, qué lástima, ¿viste? Que no puedas disfrutar la carne del Alonso, pero tráete tu viandita y vas a poder estar. ¿No me olvidé de nadie, amigo? Y Anchi, que estuvo conmigo en la cancha de cadete. Anchi estuvo con vos en la cancha de cadete. Sí, ¿Fue el partido de la fecha ese? Fue el partido de la fecha. Analizándolo en un principio, quizás uno pensaba que era Progreso Calaveras, más allá de que Progreso metió un triunfazo y se quedó con 3 puntos muy buenos. Cadete Huracán dio la talla. Son partidos con historia, rivales con historia. Y más teniendo en cuenta el último campeonato, ¿no? Claro, por eso digo, que son rivales con historia, jugadores que se conocen, que siempre dieron buenos partidos. Me acuerdo, si algún hincha de Cadete o Huracán lo está viendo, nos puede corregir. Todo comenzó en ese partido a mitad de semana de noche. De noche, con lluvia. Claro, ese día se dio un partidazo y a partir de ahí nació, y más allá después... Terminó ganando Huracán, pero Cadete con uno menos. Y ahí como que también, no quiero decir nació el Cadete campeón, pero se empezó a gestar. Y ahí Edwin empezó a tener más peso. Tal cual. En real, porque Edwin empezó a ser la figura de Cadete, más allá que Cadete jugaba muy bien, más allá de que el cine tenía una idea de juego con muchos pibes. De hecho, cuando llegó a la final Cadete Calaveras, siempre charlábamos con varios colegas y hasta con los mismos hinchas y jugadores que eran los dos equipos que más sentido de pertenencia tenían y que le hacían bien a esta liga. Pero bueno, después Cadete termina dejando fuera a Huracán, también una victoria heroica en la cancha de Huracán. De Huracán, claro. Por eso y ahora lo dio vuelta y iba perdiendo 2-0. Iba perdiendo 2-0, prácticamente se quedaba fuera Cadete, yo creo, con una derrota. Necesitaba sí o sí los 3 puntos. Y hay un punto clave también... que si por ahí el Fino no está viendo o escucha esto, después me dirá. ¿Le das la victoria al Fino? No sé si le doy la victoria, pero hubo un cambio clave que fue a mitad del primer tiempo salió Mateo Grey y entró Edwin, que estaba en el banco. Bien. Perdiendo 2-0, sacó un defensor y metió un delantero más. Fue a buscar totalmente el partido. Por ahí Mateo tenía una molestia, algo no lo sé. O se dio cuenta que no estaban atacando tanto. Pero analizando, iba perdiendo 2-0 igual, o sea, atacando no estaban atacando. Bueno, pero Huracán estaba jugando con Tallarico, con Javi Aranda, que claro, son dos tipos un poco más pesados, un poco más de área, no tan medias puntas, y sacó un marcador de punta que con una línea de 3 y metió un delantero. Claro, y metió un delantero y encima hace el gol Esteban Aquino y a los segundos hace 2 seguidos Edwin, se destapó enseguida. La pesadilla de Huracán es Edwin, ¿eh? Y sí, lo juega con ganas. Sí, y aparte de Edwin que viene atravesando una situación distinta, no sé si complicada porque no entiendo bien la realidad, para hablar siempre hay que entender bien de lo que se dice, pero por lo menos ingresa, hace goles, uno acostumbrado a verlo capitán, goleador, campeón, ingresa desde el banco y ahora pagando... Son los primeros goles del campeonato de él, me parece. Si no le erro. Capo total, Edwin. Así que bueno, quedó la fecha activada, un goleador más activado y te traigo 2 o 3 chichitos. Chiche. Para que puedas jugar con la gente también. A ver. Ahora voy a poner acá nuestro WhatsApp. Bien, 2396 57 34 48 si nos quieren mandar un WhatsApp. Si quieren también, no sé si intervenir, pero interactuar con nosotros. Somos más del WhatsApp, nosotros no está tanto del chat de YouTube. Así que si quieren mandarnos un WhatsApp o si quieren comentarnos algo, ahí lo pueden hacer. 2396 57 34 48. Te traigo 2 cosas. Primero pregunta, la mejor pegada que viste en la LPF, porque el otro día cuando hablamos de los 9 dio que hablar. Bien. Entonces digo, bueno, vamos a seguir un poco con esto y aprovechando lo que Edwin se activó, que es un jugador con muy buena pegada. La mejor pegada que vi en la LPF, y si tengo que hablar del último partido, tengo que hablar del Manzarríos, que hizo un gol de torneo hizo. En el clásico,
con poca carrera, un tiro libre hermoso. Después lo voy a estar analizando con el Viri. Bueno, Viri tiene muy buena pegada también, ¿eh? Sí. Pero bueno, ¿sabés quién también tiene muy buena pegada? El Lulo, Tazzaroli. Huracán. ¿Vos a qué le llamás o cuál es lo que más te gusta o lo que más te llega de una pegada? Hay muchas pegadas cuando te das cuenta que es distinta. El que cortame el de fiambre. La seca. Sí, a mí también me gusta esa. Esa es la que Sí, más. sí, no, la otra me ya llama la es atención. la otra ya es un pase. Bueno, la mejor pegada que viste en la LPF, obviamente se la vamos a preguntar a todos los jugadores acá. Y obviamente también lo vamos a estar analizando. Generalmente estaba la pegada Marpon, ¿no? Era nuestra Estaba puli. la pegada de Marpon estuvo. Sí, se terminó. Bueno, Esa la tenía, era- Máximo Rossi Claro. Es uno. Jero no. y Jero, no sé si están de la pegada. Máximo sí puede llegar a ser más de la Un poquito pegada. más de pegar, Jero. Es más de pegar, Jero, sí. Bueno, entonces, un top 3 de pegadas que ha visto en la LPF. Si te hago pensar un poco. Ah, bien. Bueno, Fino Burgos tenía muy buena pegada, por ejemplo. Ajá. Pero bueno, tengo que decir algo de la actualidad. Top 3 de pegada. Yo te pongo, mira, para a ver, que dale, mientras dale. piense un poco. Dale. Juan Martín Tallarico, hay algo que me gusta de Juan Martín que son los corners. Los corners o los tiros libres, pero no cuando tiro libre de gol. Pegada. está Sabe bien. que va a pasar algo. Bien. Pegada peligrosa. Edwin me gusta. Y en su momento me gustaba mucho, ahora 1 o 2 años atrás, me gustaba Mirko Torres también, como le pega la pelota. Mirko en San Tor- Martín. Ah, bien, Me perfecto. gustaba Ahora la está forma, jugando la en forma de Independiente pegarle, Monescazón. digo, que ahora está en Independiente Monescazón. Sí, está Independiente Monescazón, perfecto. Se me vienen ahora rápido. a Sí, la no, ni mente. hablar. Bueno, Juan Luis Carrica tiene una muy buena pegada también, cambio de frente y demás. Juan Luis tiene excelente pegada. ¿Saben quién tiene una muy buena pegada? El arquero ¿Quién? de Boca, Agustín Alonso. Ajá. Sorprendo con esa, ¿eh? Agustín Alonso tiene muy linda pegada, es el arquero de Boca, estamos hablando. Uno de los pocos arqueros que se anima a salir jugando o a dar pases con el pie, te diría yo.